Libro del profeta Daniel, capítulo 11, versos 32 y 33. Hermanos, algunas Biblias, acá les estoy presentando una. Yo no sé si la Biblia de ustedes también lo tenga y qué les pediría que lo puedan revisar. Algunas Biblias como esta, al inicio de cada libro, nos proporcionan una descripción de lo que vamos a leer. Por ejemplo, en esta Biblia, no sé si alguien más la tenga, se llama Vidas Transformadas. La comenta un teólogo que se llama Warren W. Wiersbe y trae un bosquejo del libro de Daniel. Yo no sé si las Biblias que ustedes tienen al inicio del libro ese bosquejo. Por favor, revisa en tu Biblia. No lo tiene. Bueno, también parte del retiro es estimularte a que puedas reconocer, bueno, mi Biblia, la que tengo, ha cumplido una función. La función que ha cumplido es que es mi herramienta para mi lectura diaria de la palabra, pero también para que podamos entender, pero bueno, yo necesito ahora una Biblia que siga siendo la versión que siempre hemos utilizado, pero que contenga otros aspectos más. Y es como cuando un bebé nace, su primer alimento es el calostro. Después de ese calostro que le provee su madre, viene la leche materna. Y esa leche materna le es un buen alimento unos buenos meses. Pero después de esos buenos meses, esa leche materna ya no es suficiente. ¿Qué sería, Keilita, después de eso? Nuestra hermana es nutrióloga, unos buenos chilaquiles, unos buenos bisteces. ¿Qué sería? Papillas, ¿no? Lo que podemos llamarlo así. Entonces, tal vez para algunos, esa Biblia que es sencilla, que nada más contiene el texto básico, pues fue tu calostro, tu leche materna. Pero ya hay que pasar a otro alimento. Ya hay que subir a otro nivel. Entonces decía, revisen en sus Biblias si esa Biblia tiene al inicio del libro de Daniel una descripción del libro. Te presenta un bosquejo. Esta Biblia, por ejemplo, te dice tema clave de todo el libro de Daniel. ¿Cuál creen que sea el tema clave de todo el libro de Daniel? ¿Alguna idea? Profecías, dice la hermana. No, de acuerdo a esta. Yo te vamos a demostrar por qué no es ese. Fíjense, ¿qué Biblia es, hermana, si nos la enseñas? Una Biblia que tenemos de hace tiempo en nuestras librerías que se llama Vida Plena, la soberanía de Dios. Bueno, fíjate lo que dice es una Biblia diferente de la que tiene la hermana, se llama Vidas Transformadas, comentada por Warren W. Wiersbe, un excelente teólogo y comentarista. Dice, Dios es soberano en la historia, no nada más del tiempo de Daniel, toda la historia. Toda la historia. Entonces, todo lo que traiga el libro de Daniel va a estar conectado con eso. Son como estos focos, hermanos. Toda esta línea que está conectada a una línea principal y a una corriente principal. Y cada foco depende de esa corriente principal. Bueno, todo lo que contiene el libro de Daniel está conectado con la soberanía de Dios. Total. En el sueño que Dios le da a Nabucodonosor, pero lo interpreta Daniel, ¿qué fue lo que Daniel le dijo de ese sueño a Nabucodonosor? A ver, acuérdense. ¿Cuántos reinos le permitió ver? ¿El del oro? ¿El de la plata? ¿El del cobre y bronce y hierro? ¿Esos fueron todos? No, claro que no. Falta uno y es el más importante. El de la roca. Entonces, todo lo que Dios le revela a Daniel tiene que ver con que Dios es soberano. No importa cuántos reinos muy brillantes se levanten. No importa cuántas eras muy deslumbrantes vayan a pasar.
Solo hay una verdad. Dios es soberano en todos los tiempos. Entonces, cuando yo tomo una Biblia que me ayuda a ver eso, ya es como ponerme unos lentes que me van a ayudar a mirar esos pasajes ya con una claridad y una dirección. ¿Sí me explico? Entonces, amados, vamos a estar en el libro de Daniel en un momento, pero ya empezamos a tener una claridad de qué trata el libro de Daniel. Reitero, no es cosa mía, son las indicaciones que me pasaron los hermanos hace un rato, y esas indicaciones, hermanos, nos pedían algo: ser cuidadosos del horario. Por favor, seamos cuidadosos. Yo sé que terminamos un poquito después el taller. Hagamos el esfuerzo por estar lo más pronto posible. ¿Sí, amados? Bien, un libro muy, que a mí me está bendiciendo mucho. Hace poco me lo obsequiaron, que se llama Conociendo a Dios, de J. Parker o Picker. Dice así: en la contemplación de la divinidad hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se hunde en su infinitud. Cuando se trata de otros temas podemos abarcarlos, o sea, se trata de temas de ingeniería, de ciencia, de filosofía, de arte. Si se tratara de otros temas, podemos abarcarlos y enfrentarlos. Sentimos una especie de autosatisfacción al encararlos y podemos seguir nuestro camino con el pensamiento: cuán sabio soy, porque lo pude entender, lo pude asimilar, o pude yo desenvolverme como cualquier experto en él. O sea, hay otros temas en los cuales podemos salir con una autosatisfacción diciendo: cuán sabio soy. Pero cuando damos con esta ciencia, la ciencia de conocer a Dios, la ciencia de la teología, porque la teología es una ciencia. El estudio de la palabra tiene pasos muy claros y sólidos, pero cuando damos con esta ciencia por excelencia y descubrimos que nuestra plomada no puede sondear su profundidad, que nuestro ojo de águila no puede percibir su altura, nos alejamos con el pensamiento de que el hombre vano quisiera ser sabio, pero es como un pollino salvaje, es como un burrito. Y con la solemne exclamación: soy un principiante y nada sé. En palabras muy concretas, lo que está diciendo J. Picker, no sé cómo se pronuncie el apellido, que lo mejor a lo que podemos dedicar nuestra vida es a estudiar a Dios y a conocerlo. La palabra misma lo dice: si en algo te has de gloriar, es en entenderme y conocerme. Y se requerirá de toda la eternidad, y ni así lo acabaremos, porque nuestro Dios es infinito. Pero en la eternidad cambiará esta mente, cambiará este cuerpo, cambiarán muchas cosas. Entonces, hermanos, ¿dónde empezamos para prepararnos para un estudio bíblico? Vamos a Daniel. Ahí está el pasaje, capítulo 11, versos 32 y 33. Dice de la siguiente manera: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué dice, hermano? Se esforzará. Pero solo el que conoce a su Dios. El que no conoce a su Dios no le interesa los tiempos que está viviendo, no le interesa las necesidades que hay. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Verso 33. Y los sabios del pueblo, ¿qué dice? Y los sabios del pueblo, ¿qué dice? Y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo.
qué claro es este texto. Recuerda, ¿cuál es la línea principal del libro de Daniel? Que solo hay un soberano universal, y es Dios. Y aquí está hablando de esos tiempos, hermano. ¿Recuerdas que en el libro de Daniel Dios habló o le mostró a Nabucodonosor todos esos reinos? Bueno, pues aquí sigue tratando con esos reinos. Y aquí está hablando sobre todo del tercer reino, que está representado por no solo Alejandro Magno, sino los que siguieron después de él, los griegos. Cuando Alejandro Magno muere, son sus generales, 4, los que se reparten todo el territorio que había conquistado Alejandro Magno, y entre ese territorio conquistado justamente estaba el pueblo de Israel, o la tierra del pueblo de Israel. Y fue uno de esos generales el que llegó y arrasó Jerusalén y hizo una cantidad de cosas tremendas dentro del pueblo, contaminando el altar y ofendiendo no solo a Dios, sino a aquellos que amaban a Dios. Y fíjate desde cuánto tiempo antes Dios le está mostrando esto a Daniel. Chequen por favor en sus Biblias, aquellas que tienen esas particularidades al principio, en qué año se escribió el libro del profeta Daniel, para que podamos ver un poquito de qué fecha estamos hablando, porque ahora que estamos empezando a prepararnos o a introducirnos en la predicación expositiva, los tiempos son importantes. Antes de Cristo. Esto pasó unos años más adelante, no cientos de años, porque los griegos conquistaron toda esta zona. De hecho, cuando el Señor Jesucristo nace, el periodo de los griegos ya había pasado y el imperio de barro y fierro, que es el romano, ya estaba sobre Jerusalén. Entonces, en unos años más esto iba a pasar. Y ya Dios le estaba mostrando a Daniel todas las cosas tan tremendas que iban a pasar en Jerusalén. Daniel, ¿regresó a Jerusalén? No. ¿Habrá tenido en su corazón él el deseo de regresar? Claro, claro que él quisiera estar, pero ya no le tocó. ¿Dónde murió? ¿Cómo murió? ¿Quién lo enterró? ¿Qué pasó? ¿Qué acontecimientos tuvieron alrededor? No lo sabemos, pero el corazón de Daniel estaba en Dios, en su reino. Y él nos deja este pasaje, hermanos, que habla no solo de este aspecto que ahorita estamos hablando, sino más adelante vamos a enfocar otros aspectos más de todo el libro de Daniel, pero que nos habla de la esencia de ese corazón que ama a Dios y que claramente nos dice, pero el pueblo que conoce a su Dios, a pesar de todas esas condiciones adversas, contrarias, de guerra, de muerte, de oposición, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Y a pesar de la adversidad, la oposición y la misma muerte, los sabios del pueblo se van a levantar y van a instruir. Dios nos está hablando. ¿Dónde empieza mi preparación para un sermón expositivo? Empieza con tu devocional. Ahí empieza. Ahí Dios empieza a tratar contigo. Y estoy poniendo 4 características de aquellos que conocen a Dios. Y la primera característica de alguien que conoce a Dios es que tiene un despliegue grande de energía. Y aquí no estoy hablando de activismo, no estoy hablando de, sí, voy y levanto esta célula, sí, voy y viajo y voy hasta allá y predico a tanta gente y después me regreso y ya, no. El despliegue de energía que se está hablando aquí ahorita es personas que conocen realmente a Dios, que tienen intimidad con Él, que Dios se les ha revelado y que ellos tienen claro que solo hay un soberano, que no hay nadie más y que tiene un propósito mi vida y no hay ningún otro, sino el de servir a Dios y extender su reino. Ese es el único propósito. Por eso me salvó de ese lodazal, por eso me sacó de esa muerte física, espiritual, corporal y me dio vida a través de Cristo. Solo hay un propósito, que mi vida ahora sea para Él. Y si yo ya lo conocí como Redentor, ahora voy a desplegar mi energía en esa comunión. Tener tiempo en comunión con Dios no es sencillo. Tal vez habrá días que tu devocional, tu lectura bíblica sean capítulos deleitosos, suculentos, jugosos. Acá hay 2 sillas por si alguien más quiere sentarse, hermanos. Perdón, te había dejado la agenda. Una persona que conoce a su Dios tiene un gran despliegue de energía. Sobre todo se destaca en oración. Así como conoce a Dios a través de lo que Él obra y conoce a Dios a través de su palabra,
tiene un gran despliegue de energía en oración. Recuérdenme algunas de las oraciones de Daniel. Rápido, alguna rápida, así que... Y ahí tienes a Daniel. ¿Qué edad tenía Daniel? 80 años. ¿De qué edad llegó él a Babilonia? Entre terminando la adolescencia, empezando la juventud, 16. Pónganlo en la edad que quieran. No la tenía fácil. Por delante eran 70 años y no era todo. Era eunuco, lo habían castrado. No iba a haber familia. Pero desde el principio él decidió no contaminarse. Desde el principio él dijo, hay un propósito en mi vida para Dios. 70 años, si llegó de 16 y ya pasaron los 70, ¿ya tenía ahora cuántos? Y está de rodillas pidiendo que ese Dios justo, que ese Dios piadoso tome a su pueblo. ¿Qué tal tus oraciones? Y déjame decirte, una cosa es que esté orando con vanas repeticiones y nada más pidiéndole a Dios que Él mueva la mano, Dios arregle este problema, Dios hace esto, Dios hace aquello, Dios esto, Dios el otro. Cuidado, no estamos orando conforme a la Biblia, no estamos orando conforme a la mente de Cristo. Estoy orando conforme a mis emociones, conforme a lo que vio Jobé. Pero cuando una persona es bíblica, porque su tiempo devocional está él alimentándose de la palabra, está orando conforme a Dios. Hace unos días en la iglesia de Tehuacán estábamos analizando en el Juan capítulo 17 las oraciones de Jesús. 4 cosas pidió por sus discípulos. A ver, acuérdenme los hermanos que estuvieron en el discipulado. Que los guardara primero en el nombre de Dios. Primero en tu nombre. Jesús dijo, cuando yo estuve con ellos, yo los cuidaba. ¿Cuántas cosas hizo Jesús por esos 12 discípulos, incluido el Judas? Incluido el traidor, pero Dios lo amó, Jesús lo sirvió igual como lo hizo con los demás, que él sacó de su corazón lo que tenía, ni hablar. Y él dijo, como yo los guardé, Señor, ahora guárdalos tú, hermano. ¿Quién de los que estamos aquí no podemos ahorita mismo doblar la rodilla y darle gracias a Dios de cuántas cosas nos ha guardado? Montón de cosas. De nosotros mismos nos ha guardado el Señor. De nosotros mismos, de nuestro corazón. Pensamientos, emociones, de cuántas cosas nos ha guardado Dios. Pero tienes que conocer a Dios, conocerlo como lo describe su palabra. Qué hermoso ese pasaje de Juan 17, donde Jesús, él dice, Señor, guárdalos en tu nombre. Guárdalos del mal, como decía la hermana Rocío, del maligno, del pecado que nos rodea, del pecado de nosotros mismos. Tercera oración, ¿cuál fue? Esa es bien interesante. Fíjalos en qué. Y luego, ¿qué dice? Si yo soy alguien que en mi vida devocional no estoy siendo de verdad comprometido en estar metido en la palabra y alimentándome de ella, en la medida de tus capacidades y posibilidades, sea que la leas en 1 año, sea que la leas en 2 o tal vez en 3, pero alguien que estés ahí pasando tiempo con Dios para que se cumpla esto, conoces a Dios, tienes un gran despliegue de energía en oración y en acciones. Es acción, porque Dios te lleva también a actuar. El segundo punto, hermano, una persona que conoce a Dios piensa grandes cosas de Dios. Fíjate qué dice Javi, ayúdame, Daniel 4:17, si lo puedes leer alto, fuerte, claro, tronante. Y pensé en la persona, pero no la veo. Jepsi, ¿estás por ahí? Daniel 5:21. Por favor, Javi, escúchelo y si lo quieren anotar, si no les da tiempo de buscarlo, anoten solo el pasaje. Daniel 4:17, 5, ahora 21. 4 y 7. 17. Fíjate cuántas expresiones tiene ahí Daniel de Dios. Los vigilantes. El Altísimo. Hermano, es que cuando a través de la palabra vas conociendo a Dios, ¿qué cosas no salen de tu boca para Dios? ¿De qué manera no lo expresas y lo alabas? El soberano,
Si tú entiendes lo que es soberanía, te humillas ante eso y sabes lo que está saliendo de tu boca. Si tú has vivido esas obras de Dios guardándote hasta de tu propia maldad, tú sabes lo que es el Todopoderoso. Si tú has vivido en carne propia el perdón de Él, sabes lo que es la misericordia. Piensas grandes cosas de Dios. Piensas grandes cosas de Dios. Ahora en tu mente, ahorita en tu corazón, ¿estás pensando grandes cosas de Dios? Dios, tú tienes grandes cosas por esto nos has traído. Allá en Jalapa, allá en Veracruz, allá en Laguna Chica, allá en Ciudad Valles, allá en Córdoba, allá en Tehuacán, allá en la Sierra, allá en Puebla. Una persona que conoce a su Dios piensa grandes cosas de Dios. No necesito hablarte del siguiente punto, ¿verdad? Una persona que conoce a Dios no es temeraria, es valiente. Le preguntaron a aquellos jóvenes, perdón, Jepsi, faltaba el tuyo, discúlpame, adelante. Sí. El Altísimo Dios. ¿Cómo hace a los hombres? ¿Cómo? Como Él quiere, ¿verdad? Pero no nos gusta cuando nos mueve las cosas. Ay, Señor, ¿y ahora por qué así? Él es el Altísimo. Entonces, piensa grandes cosas de Dios. Son valientes, hermano. Esos jóvenes que no adoraron como se les indicó que adoraran, y viene Nabucodonosor y les pregunta, ¿su Dios puede librarlos? ¿Qué dijeron? De que puede. Pero aunque no lo haga, no tengo por qué inclinarme ante tu imagen, ante la música. Ya aviéntanos. Y 7 veces más calentaron el horno de pan. Ah, no era de pan, ¿verdad? Era de ladrillo. Ya tendré hambre, yo creo, porque estoy pensando en pan. El que hambre tiene, en pan piensa. Hermano, tengamos claro, fácil no va a ser. Fácil no va a ser. Cosas vamos a tener que enfrentar. Cosas nos van a pasar. Pero nuestro Dios es inmutable. No cambia. Su carácter es eterno. No se desgasta. Será siempre el mismo. Y una persona que conoce a Dios, yo quiero que todo esto tú lo valores y esto está produciendo tu vida devocional. Está satisfecho con Dios. Acompáñame ahora a ver algunos otros pasajes, por ejemplo, ahí en el capítulo, hermano, Arturo, Daniel capítulo 3, verso 15. Anoten esos pasajes, hermanos. Dan 3:15. Perdón, hermano. Adelante. Ahí está. Una persona que conoce a su Dios, cualquiera que sean las circunstancias que en algún momento le toca vivir y enfrentar, está satisfecho con su Dios. No merecemos otra cosa. ¿O sí? Pero Dios es fiel y siempre cumple sus propósitos. Entonces, hermano, ¿dónde empieza esa preparación para que podamos servir y predicar? Empieza con mi vida devocional. Mi vida devocional me tiene que llevar por estos pasos.
creciendo y conociendo cada vez más a Dios, extendiéndose cada vez más, un mayor despliegue de energía en ese tiempo devocional, en esas oraciones, en esas acciones. El Espíritu Santo va a estar viniendo a mi vida para que mi mente esté siendo transformada y yo esté pensando de Dios grandes cosas. Me va a dar el valor, me va a infundir el aliento, la sabiduría y también la prudencia. Pero en cualquier momento que las circunstancias sean nada favorables y nada gratas, estaré satisfecho con mi Dios. Cuando Esteban estaban por apedrearlo, así como el juicio del Señor Jesús fue injusto, también el de Esteban. Pero en el último momento él dice que ¿qué vio? ¿Y ahí a quién? Hermano, entiende que para un cristiano los cielos no están vacíos. Entiende que para un verdadero creyente que está conociendo y creciendo en su comunión con Dios, los cielos no están vacíos. Su Señor reina. Y su Señor se manifestará en el momento en el que tiene que manifestarse y cómo se tiene que manifestar. Esto debe estarte llevando tu vida devocional. A tener hambre de su palabra, apartar tiempo para leerla. Si eres alguien que tienes esa fuerza para leerla una vez al año, adelante, hermano, adelante. Si eres un hermano que no se te facilita leer en un año, año y medio, 2 años, 3 años, pero adelante, hermano, conoce a tu Dios. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Y de eso va a salir tu orden de prioridades. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Y sabemos esto de tiempo. Mi primer prioridad es mi comunión con Dios. Mi segunda prioridad, mi tiempo, mi familia. Mi tercer prioridad, la iglesia. Mis reuniones de iglesia, de oración, de discipulado. Cuarta prioridad, ir a predicar el evangelio, ir a hacer misericordia al mundo. Ese es el orden de prioridades. Si eres alguien que está conociendo a Dios, ese orden lo está llevando el Espíritu. Si no, este orden está al revés. Es reunión de iglesia, me conecto, la veo por línea. Está haciendo mucho calor, está lloviendo. Para el otro mes a ver si los alcanzo. No estás conociendo a Dios. No sé qué estarás conociendo, pero a Dios no. Pero a Dios no. Habrá causas válidas por las cuales hermanos y hermanas no pueden asistir a esas reuniones y Dios y su gracia están con ellos, pero habrá muchos que Daniel no te está describiendo, porque Daniel dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Y si yo quiero ir y predicar un evangelio, pero soy alguien que no entiende las prioridades, una vez que ellos se conviertan, ¿qué les voy a mostrar? Que soy un discípulo desordenado, que no se esfuerza por estar en sus reuniones, que no se esfuerza por estar en el discipulado, que no llega a la reunión de domingo a la hora que tiene que estar ahí, que cuando se oye alguna otra invitación al servicio y yo puedo responder a esa invitación al servicio, no respondo. Eso es lo que les voy a enseñar a los que les estoy evangelizando. Nuestro Dios es un Dios de orden. ¿Cierto o no, hermano? Aquí empezamos, hermanos. Este es un punto muy importante. Ahora, aquí empiezan estos aspectos. Ya tienen, yo espero que en este tiempo que fueron al taller, ya tienen su caso práctico. Algunos les tocó el número 1, algunos el 2, el 3, el 4, predicar en un parque, predicar en un sepelio, predicar en una célula, predicar en un anexo, el que te haya tocado. ¿Dónde va a empezar tu trabajo? Primero, debes de seleccionar el pasaje. Ya tienes ahí la descripción del grupo, sus condiciones, las características, eso es muy importante. Ahora busca un pasaje. Todavía no estamos pensando en qué cosa les voy a predicar, de qué les voy a hablar, cuál es ya de entrada todo lo que les voy a compartir. No. Apenas voy a buscar el pasaje. Apenas. ¿Y qué tengo que hacer con ese pasaje? Leerlo. Y claramente decía el libro donde estaba sacando estos puntos: leer y volver a leer y seguir leyendo. Hermano, te lo digo con pena y vergüenza. A mí me ha pasado.
A mí me ha pasado que les voy a predicar Daniel 4 del 34 al 35, lo leo una vez, ok, y Daniel aquí está hablando de esto, del otro, me pongo yo en mi mente y voy a hablar de esto y llega el día y hermanos, vamos a Daniel, vamos a predicar en el libro de Daniel, capítulo 4, verso 34, no tengo ni apartado si quieren mi Biblia. Y a veces cuando uno está leyendo, porque uno tiene que levantar la mirada y mirar al auditorio, pues te pierdes. Cuando baja la mirada de Tim Marín, ¿de dónde pingüe? ¿Dónde andaba yo? Hermano, por eso lo primero que tengo que hacer es, me voy a relacionar con el texto. Si puedo, me lo aprendo de memoria. Porque no lo leí de sábado para domingo que voy a predicar. La predicación es positiva, hermano, que no se ha hablado aquí de tiempo, te va a llevar un buen tiempo. La predicación es positiva. Si tú quieres prepararla de sábado para domingo, estás naufragando, hermano. No se puede. Tiene que ser con mucho más tiempo de trabajo y de estudio. Pero la predicación es positiva, es la que expone mejor las verdades que Dios tiene en su palabra. A un grupo de hermanas que estuvimos revisando un libro, le decía, hermanas, si pueden, agárrense una hojita en blanco y ustedes de puño y letra empiezan a escribir el pasaje. Te tienes que involucrar y relacionar con el pasaje. Una vez, si vas a predicar el domingo, ok, empieza a estudiar desde ese mismo domingo, lunes, léelo una vez, léelo 2 veces. No te acostumbres a leer solamente en silencio, léelo en voz alta, léelo dando entonaciones. Léelo, si tú después vas ubicando, lo vamos a ver más adelante, algunas palabras, en esas palabras que tú en algún momento en tu mensaje las vas a ocupar para transmitir aspectos cruciales de tu enseñanza, dales un énfasis, dales una entonación, dales una pronunciación que las distinga de lo demás. Debemos de involucrarnos con el pasaje, leerlo. Yo en la iglesia, en los discipulados que hemos estado teniendo, regularmente ya leemos un pasaje y luego le digo a los hermanos, ¿qué tema creen que nos está hablando este pasaje? Y no siempre hay que batallar mucho, hermanos. Los traductores nos han ayudado un montón porque los traductores ya le pusieron título a algunas porciones de la Biblia. Si el pasaje dice Jesús anda sobre las aguas, ¿qué título le voy a poner? ¿Qué título le pondré? Pues ya tienes uno, hermano. ¿Para qué le estás queriendo buscar otra cosa diferente? Ya ahí puede haber una línea que se puede seguir, un aspecto importante. Pero todo lo que estamos hablando aquí no es lo definitivo. Esto apenas es lo preparatorio para yo tener ya una dirección. Entonces, leo. Después que me he relacionado con el pasaje y tengo claro que si voy a predicar el día domingo y es día lunes, lo voy a estar leyendo y trabajando martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. De tal manera que el día domingo que me pare al frente, casi lo puedo decir de memoria, si son 2 versículos, si son 3. Si ya es un pasaje muy largo, bueno, si en algún momento me pierdo, porque pasa, pero lo tienes en la mente y lo puedes seguir tú parafraseando o diciendo textual. Pero está relacionado con el texto. Y el posible tema, ya puedes tú anotar ahí, bueno, parece aquí que se está aquí enfocando en esto y es solamente una posibilidad y la idea principal que te da ese pasaje. ¿Qué más, hermanos? ¿Sí lo van anotando, mis amados? Porque esto les va a servir. Ya tienes ahorita tu tema que vas a predicar. ¿Ya todos tienen su pasaje? ¿Todos tu grupo ya tiene su pasaje, Javi? Faltan unos. Bueno, esto te va a ayudar para eso. Yo que les recomendé a los de mi grupo, no escojas pasajes muy largos. Alguien diga, no, hermano, yo voy a echar el Salmo 119. No, hermano, no, ¿qué pasó? No dudo de tu capacidad. La verdad es que no dudo. La verdad es que no te alcanzarían los 3 días del retiro para exponernos a... Si eres alguien que vas a empezar con las predicaciones positivas, coge porciones cortas. 3 versículos, 5 versículos por más. O puedes escoger una sección más amplia, pero tú te vas a desarrollar en esos pasajes que tengan la idea. Y voy a apretar el
el apuntador, pero en la pantalla no se ve. Ni modo, ni modo. Ok, seguimos. Seguimos con el pasaje. Hermano, tienes que entender que todo lo que leamos y que vayamos en algún momento a exponer tiene que estar cimentado en ese pasaje. No en mis ideas, no en mis interpretaciones, no en mis apreciaciones iniciales. Tenemos que centrarnos en el texto. Y todo ese pasaje tenlo siempre en tu mente. Debe exaltar a Dios. Debes encontrar la manera, el camino, para que eso que estás leyendo, tú tengas la oportunidad de que eso glorifique a Dios y tú seas alguien que lo puedas expresar con claridad. Porque Dios nos dejó su palabra que lo revela, lo refleja, lo describe hasta donde está nuestra capacidad. Y nuestro Dios es admirable porque es un Dios que no se esconde, es un Dios que se revela, que se da a conocer, que se manifiesta. Entonces, todo eso debe de exaltar a Dios y todo lo que ustedes vayan a preparar, así estén escogiendo un pasaje del Antiguo Testamento, tiene que pasar por Cristo. Toda la predicación tiene que ser cristocéntrica. Toda. Hay varias maneras, eso, ahí tienes tu libro, Julio, el de predicación expositiva. Préstamelo. Si no, yo acá tengo mi copia. Ok. Este libro, hermano, si lo consiguen, léanlo, estudienlo. Nos ayuda mucho en todas estas áreas, sobre todo, por ejemplo, en el aspecto que estoy hablando ahorita de lo cristocéntrico, aquí le llama reflexión teológica. Y acá te dice todas las vías que tú puedes seguir para que ese pasaje llegue a Cristo y a las personas el día de hoy se les pueda predicar el evangelio de la manera correcta, sin dejar de lado a quienes les habló Dios primero y cuáles fueron las verdades que Dios les habló a esas personas. Ya iremos viendo qué errores se presentan. Ok, después de todo esto que te hablé, hermano, es como cuando tú vas así a un restaurante y ya vas con el crujidón no te digo de qué. Y te ponen ahí que las tostaditas, los totopitos, o el pancito. ¿El alimento principal es eso que te pusieron? ¿Eso qué es? A ver, explíquenme qué es un tentempié. A ver, ¿es una palabra armada o no sé cómo se dice en español? ¿Una palabra compuesta? ¿Qué es un tentempié? ¿Es alguien que ya se anda cayendo porque no ha comido? Esa es la realidad. Y come algo que le va a dar la energía suficiente para lo que sigue, ¿no? Algunos viven para comer y otros comen para vivir. Entonces, los que viven para comer, bájenle, hermanos. Bájenle, gracias. Entonces, eso que hablamos hace ratito es el tentempié, es la entrada. Así me empiezo a relacionar con el pasaje. Lo leo, lo medito. Y ahora vamos a estos aspectos que son muy importantes. El autor. Si estoy hablando del Evangelio de Juan, ¿quién escribió ese Evangelio? Ok. Si estoy hablando del libro de Hebreos, ¿quién escribió ese libro? No lo conocemos, es un autor desconocido. Pero aunque fue un autor desconocido, ese autor, los análisis arrojan una fecha probable cuando se escribió. Todos estos aspectos son importantes, porque ese pasaje lo tenemos que ubicar en un contexto histórico. Hace rato hablamos del libro de Daniel. ¿En qué año tenemos que fue escrito más o menos el libro de Daniel? 500 antes de. Daniel es un profeta con los que está terminando el exilio. Y algunos los consideran dentro del periodo del exilio, pero también algunos teólogos lo consideran del periodo post-exílico. Ya había terminado el exilio y de hecho las profecías que él empezó a dar eran post-exílicas para el tiempo en el que el pueblo ya había regresado a Jerusalén. Entonces, hay Biblias, puede ser, hermana, ¿qué dice su Biblia, Vida Plena? ¿Quién escribió el libro de Daniel? Por aquí alguien más tenía, Angie, tú tenías otra. Entonces, ¿dónde puedo yo buscar esos datos? Pues
Pues en la Biblia, Manu, allá en la caja que está allá atrás está un manual bíblico milético, si me lo facilitas. Hay otros libros, algunas Biblias te los dicen, algunas no. Entonces yo espero que allá en la iglesia donde estés, te acerques a la librería y vayas y empieces a pedirle a los hermanos que te surtan Biblias, que ya tengan una poquito más información, que te ayude en este estudio. Entonces se checa autor, se checa la fecha, la audiencia, a quién iba escrito ese pasaje o ese libro. Eso es muy importante. Es muy importante. Sí, yo diría. Sí. Bueno, lo que es el texto como tal, no hay problema porque el texto es de Dios. Lo que son los comentarios, yo, por la línea que siguió él, yo tendría cierto cuidado. Los comentarios. La Biblia como tal es la palabra de Dios. Este otro libro que es un manual bíblico milético que trae los 66 libros que tiene la Biblia, y así como hay Biblias que te dan una introducción, este también te lo da y te da ciertos comentarios. A mí en lo particular siempre me ha gustado muchísimo la manera en la que escriben estos autores. A mí se me hace muy amena, me agrada mucho ellos cómo te van diciendo las cosas. Entonces hay maneras en las que yo puedo obtener esa información. Entonces, hermanos, hagamos uso y vamos a tener que también que gastar. Pero dijimos, lo mejor a lo que se puede dedicar una persona es al conocimiento de Dios. Sí, ¿ya tienes el datito, hermana Tete? De lo que estamos de Daniel, si nos los dice en voz alta, por favor. Ahí está. ¿El tuyo, Angie? A ver, hermano. Ahí está. Ok, entonces cuando usted, y hermano, puede ser que alguno de ustedes tiene esta Biblia y nunca habías leído esta parte. Nunca le habías dedicado el tiempo. Tú acabaste el libro anterior de Daniel, que es el profeta Ezequiel, y me agarro luego capítulo 1 de Daniel y vámonos recio. No, hermano, date un tiempecito y agárrate estos datos, es importante. Con los chicos allá de secundaria, en estos días tenemos una clase de teología y estamos viendo cómo se constituyó el canon del Nuevo Testamento. Y hermano, si yo te dijera ahorita, demuéstrame por qué a Juan se dice que Juan lo escribió, por qué el de Marcos se dice que Marcos lo escribió, por qué se dice que el de Lucas, con muchos de ustedes van a patinar, hermano, porque no te has preparado para poder defender la palabra de Dios. Es que aquí dice que Juan lo escribió. Bueno, al inicio dice Evangelio según San Juan, pero cuando tú inicias en el capítulo 1 no dice que Juan lo escribió. Entonces, ¿por qué decimos que Juan lo escribió? Hay varias referencias que él hace que conectan con quién es, pero en el caso del título fueron los cristianos de segunda generación, es decir, los que fueron discípulos de Juan, discípulos de Mateo, como un Irineo, como un ayúdame Javi, Policarpo, que también fue discípulo del apóstol Juan, de segunda generación. No quiere decir de segunda calidad. Lo que quiero que entiendas es que a esos apóstoles se les dice de primera generación porque ellos tuvieron contacto directo con el Señor. Pero los que se hicieron discípulos del Señor, por ellos se les llama discípulos de segunda generación. Y ellos son los que en sus escritos dicen, este evangelio lo escribió tal. Y por eso las personas con el pasar de los años dijeron, este se va a llamar así, porque fulano de tal, sea Irineo, sea Policarpo, sea Tertuliano, y otros más que están por ahí, que ahorita se me bloquearon, que no los tenía pensados, son los que dan testimonio de eso. Y por eso el día de hoy, así están titulados. Pero hay que agarrarse también, y algunas de sus Biblias se los dicen, ya lo verán. Entonces, hermanos, autor, fecha, audiencia. Si hablamos de Daniel, porque en él estuvimos hablando, ¿cuál es el propósito con el que Daniel escribió ese libro? Acuérdense.
Todo lo que está ahí habla de la soberanía de Dios. Cuando a Daniel le dijeron, cuando ese hombre llamado Belsasar, que estaba por perder el reino, porque estaba él embriagándose con las cosas del templo, los utensilios del templo, y le aparece la mano, y él manda a traer a Daniel, y Daniel le da la interpretación, le dice, te voy a poner un cadenón de oro, y vas a ser el segundo después de mí. ¿Qué dijo Daniel? Pues quédate con eso. O sea, ¿qué dijo Daniel? Hoy tu reino va a ser quitado. O sea, que si yo me vendo contigo para ser el segundo en tu reino, pero no fue por eso. La razón no fue la corta duración de lo que él sabía, sino que él sabía que había una roca, un reino que jamás iba a ser quitado. Y Daniel siempre fue parte de ese reino. Entonces, hermano, qué importante es cuando yo sé el propósito y entonces cualquier pasaje que yo ocupe del libro de Daniel está conectado con esa verdad central. Tiene que ver con ello. Entonces, si yo tengo que dar una predicación temática, voy a estar hablando de la segunda venida de Cristo, por ejemplo, y voy a ir a un pasaje de Daniel, yo ya tengo todos estos datos, porque de tiempo yo los estoy leyendo. Entonces, cuando yo use el pasaje, lo voy a usar de la manera correcta. Entonces, todos estos datos son importantes. Entonces, si te tocó predicar en un parque y escogiste un pasaje, no sé, del libro de los Proverbios, todo esto lo tienes que ir sacando. Todo esto lo tienes que ir anotando. ¿Quién lo escribió? A lo mejor el libro de los Proverbios, bueno, los autores fueron varios, aunque de la mayoría de los Proverbios es Salomón. Entender la fecha, propósito. Y esto es bien interesante. De ese pasaje busca las palabras importantes. Los hermanos, hermanas que ya estuvieron leyendo este libro, ¿cómo le llama eso? ¿La línea qué? ¿Ya lo ubicaron, hermanas, que estuvieron leyendo este libro? ¿Qué es la línea melódica? La Biblia no repite, Dios reitera. Si te lo dice 1, 2, 3 veces, no está repitiendo, está reiterando. Qué hermoso ahora que estamos viendo el pasaje de Juan 17, cuando vimos cuántas veces hablaba de esa unidad, ¿verdad? Para que sean uno, para que sean uno, para que sean uno, para que sean uno. Ya esas palabras me están indicando un tema, una verdad clara que Dios ahí está anunciando. ¿Sí, hermanos? Volamos, como decía el hermano Julio. Ahora sí, pasamos a estos aspectos que siguen siendo sobre el texto. ¿Qué es el contexto? Se habla de un contexto histórico, cultural o literario que lo menciona aquí de esa manera. El contexto histórico es lo que acabamos de hablar. ¿En qué fecha se escribió? ¿Para qué gente? ¿Cuáles eran las circunstancias que estaban ahí? Ese es el contexto histórico. Y es muy importante entenderlo. Hermano, tal vez, ¿quiénes de ustedes han leído el libro de Job? Alce su mano. Sin miedo, ¿por qué me tienen miedo? Ya saben que les voy a preguntar algo más, ¿ah? ¿A cuántos no nos ha sacudido cuando tú lees ahí que él hacía sacrificios por sus hijos todos los días? Y te lleva en la mente a pensar, pues que no los instruía. No siendo él un hombre tan temeroso, ¿no les ayudó a ir ellos por el camino de ese temor? El libro de Job, ¿en qué contexto histórico está? ¿Quién alza su mano y me dice, hermano, pertenece a esta época? Si no fecha, a esta época. Tú no, Javi. ¿Oigo? Sí, Angie, sin miedo, sin miedo. Es muy antiguo, sí, cierto. Muy antiguo. Pero también hay una catalogación en una fecha que coincide con varias características de ese tiempo histórico. Ahí está. A Job se le clasifica en la época de los patriarcas. Y en la época de los patriarcas ya estaba la ley moral de Dios. Y en la época de los patriarcas ya estaba la ley ceremonial de Dios para que Job tuviera más claridad de ciertas cosas y del castigo de ciertos pecados. No te oigo. No, dígalo fuerte, hermano, esa es la respuesta correcta. No,
No, era la época de los patriarcas. Abraham levantaba altares y hacía sacrificios a Dios. Ah, caray. Abraham, el patriarca Abraham, levantaba altares y hacía sacrificios a Dios. Ahí está Job levantando altares y haciendo sacrificios a Dios. Más atrás. Entonces, qué importante es cuando yo voy a dar una enseñanza, tal vez como ahorita que estamos hablando de Job, pues que tú te ubiques en qué contexto histórico está, para que el mensaje que tú entiendas que Dios nos está hablando o le está hablando a las personas para las que fue escrito, tú puedas entenderlo primero para ellos, para que después lo puedas aplicar a las personas el día de hoy, pasándolo por Cristo, claro. Pero es importante el contexto histórico. Para eso es ir a esas fechas. De hecho, hay hermanas aquí que están llevando su lectura de la Biblia de manera cronológica, eso creo yo. A ver, levanten su mano, ¿quién está llevando la lectura de su Biblia de manera sin miedo, hermanas? ¿Y ya leyeron ahorita el libro de Job? ¿Después de qué capítulo de Génesis? Porque fue antes de que acabaran Génesis. Debió haber sido después de Génesis 12, que se conecta con Abraham. Hay hermanos o hermanas que están leyendo la Biblia de manera cronológica. Y no solo han leído el libro de Job, al día de hoy han leído ya también varios salmos que corresponden con ese tiempo del que el pueblo estuvo en el desierto, esos 40 años. Entonces eso es bien interesante, porque entonces agarras un salmo y te das cuenta por qué el salmo dice lo que dice. ¿Qué salmo, Javi, es de ese tiempo de los 40 años en el desierto? Uno. Exacto. Te faltó uno, manito. Estuviste cerca. El Salmo 90, escrito por Moisés. Y ahí está hablando de ese tiempo y esos 40 años donde el juicio de Dios llegó sobre los incrédulos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y según que debe ser, y tu indignación según que debe ser temido? Pues toda esa generación en 40 años lo conoció. 40 años conoció la ira de Dios. No que 40 años duró su enojo, sino que fue la sentencia por la incredulidad de ellos en esos 40 días que fueron a recorrer la tierra prometida, día por año. Entonces, el Salmo 90, cuando tú vayas a dar una enseñanza, ¿en qué contexto histórico lo tienes que colocar? En la época de ese pueblo de Moisés en el desierto. Entonces, hermanos, es bien importante el contexto histórico. Y se habla también de algunas cuestiones culturales que en algún momento es importante leer y entender, pero en este libro le dice contexto literario. Y eso quiere decir que a ese texto que tú estás escogiendo, leas versículos antes. Si tú estás escogiendo versículo 10, entonces léete desde el versículo 1, y si tiene hasta el versículo 20, te lo echas hasta el versículo 20. Y si es posible, lee todo el apartado, porque hay ciertos pasajes que están en medio de una sección. Entonces, para que tú puedas entender todo el contexto. Por ejemplo, el Sermón del Monte, ¿de qué capítulo de Mateo va a qué capítulo? ¿Del 5 al qué? Del 5 al 7. A lo mejor yo voy a predicar allí el final, en el capítulo 7, donde dice los dos cimientos, ¿verdad? Bueno, ¿qué es leer el contexto? Bueno, pues me chuto desde el capítulo 5. Porque todo eso está hablando de esas palabras que dice: cualquiera que me oye estas. ¿De cuáles está hablando Jesús? Todo el Sermón del Monte. Y las hace, será un hombre prudente. Y en la estructura del Evangelio de Mateo, es muy interesante que Mateo le da mucho énfasis al discipulado. ¿Sabe por qué? Porque Mateo su evangelio lo escribe para hablar de un rey y de su reino. Todo el evangelio de Mateo se la pasa hablando: el reino de los cielos es semejante a el reino de los cielos, y habla de ese rey. ¿Quién es el rey de ese reino? El Señor Jesús. Entonces, si tú quieres ser súbdito de ese reino, tienes que tener las características que se describen en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, y vivir por la gracia todo lo demás que dice. Pero
es bien interesante cómo a partir del capítulo 8, Mateo te empieza a nosotros a hacer un desafío, a mostrarte con contundencia que Jesús es ese Rey Mesías todopoderoso. Y del capítulo 8 y capítulo 9 hay una segmentación que Mateo hace muy interesante. Te pone 3 milagros seguidos y después te pone un llamado al discipulado. Vamos a eso. Vamos a Mateo capítulo 8. Para que tú puedas ver que en algún momento es bien interesante, no solo el texto que me toca, sino mirar qué hay antes y qué hay después. Para que yo tenga todo este contexto, entienda los sucesos claves, entienda el significado de las verdades. Capítulo 8. ¿Cuál es el primer milagro que viene ahí? Primer milagro, un leproso. Segundo milagro, sana un centurión. Tercer milagro, y viene el llamado al discipulado. Aguas, porque será bien bonito entender que es un rey todopoderoso y grandísimo. Sus palabras de verdad te provocan algo que en algún momento tu emoción primero te puede llevar a decir, ay, qué palabras las de Jesús. Pero no se trata de emociones y de sentimientos, se trata de compromiso y entrega. De estos tres, ¿alguno respondió al llamado al discipulado? ¿Los que querían seguir a Jesús? ¿Alguno de estos lo siguió? No, hermanos. Otros 3 milagros. Seguimos en el capítulo 8, Jesús calma la tempestad. Después sigue, ¿sana a quién? Al gadareno. Y empezamos el capítulo 9 con la sanidad del 3 milagros. Lo que sigue es un llamado al discipulado. ¿Cuánto rollo le echó el Señor Jesús a Mateo para que él viera que en las cuentas le convenía más ir con Jesús que quedarse ahí? ¿Cuánto rollo le echó el Señor? Ah, no. Sí le echó rollo. Le echó un discurso mareador y el otro. Eso me refiero con rollo. ¿Qué le dijo? Mi hermano, ¿cuántas veces tú y yo lo hemos oído y nos estamos resistiendo? Es bonito leer el Sermón del Monte, es bonito leer las bienaventuranzas, es impresionante ver el nivel al que el Señor pone la ley y entender que solo con su Espíritu y su gracia podemos vivir así. Pero no es para que nos vayamos y vivamos nada más en puras emociones. Hay un llamado al discipulado real. Real. Seguimos, hermano, todavía no acaba esto. Vienen otros tres milagros. Sana a la hija de Jairo. 2 ciegos reciben vista. Un mudo que habla. ¿Y no será que este pasaje es para ti? Para mí. ¿La mía es qué? ¿Quién puede decir que no es cierto? ¿Te habías dado cuenta de esta estructura de Mateo? Qué importante es, hermano, amar la palabra, comprometernos con ella. Poder mirar estos aspectos que nos lleva el tener un estudio comprometido a la palabra, qué versículos, capítulos hay antes del pasaje que yo escogí, qué versículos, capítulos hay después de ese pasaje. Porque eso me va a dar a mí un eje, un centro de la verdad que yo tengo que transmitir, que sea conforme a lo que el texto dice. Eso es lo que tiene que ver esto, contexto histórico, un contexto cultural. Aquí se ayúdanos, Javi. Mateo, ¿para quién escribió su evangelio? Para los judíos. Por eso él es el que más referencias proféticas da, para que se cumpliera lo dicho por el profeta tal, para que se cumpliera esto, para que se cumpliera el otro. Pero, perdón, Javi, que no podríamos nosotros saber de ella si no fuera por él. Pero dígame, porque si hay palabras en los evangelios de algo que haya dicho Andrés, o algo que haya dicho Tomás, o algo que haya dicho Pedro, incluso hasta Judas,
La Biblia registra algo que en algún momento ellos dijeron. Dígame, ¿qué palabra tiene el Evangelio de algo que haya dicho Mateo? No hay uno solo. No hay uno solo. Fue despreciado por su nación porque ¿cuál era su oficio? Publicano. Y para los religiosos de su época, lo único que a ellos les faltaba era morirse para irse al infierno, porque perdidos y condenados ya estaban. No iban a sus velorios, no iban a sus entierros, no los recibían en la sinagoga, no educaban a sus hijos, eran unos parias, estaban totalmente expulsados. Y a esa nación que no lo amó, le escribió uno de los evangelios más impresionantes. No habló con su boca, hermano. Habló con su pluma divinamente inspirada. Habló con un corazón que estaba lleno de Jesús, que solo le dijo una vez, sígueme. ¿De qué manera nos predica hoy Mateo a nosotros, hermano? ¿De qué manera hoy Mateo nos ayuda a poder entender el valor que él le dio al discipulado? Cuando algunos de nosotros, habiendo hecho Dios una salvación tan grande, como decíamos en la primera enseñanza, una segunda vida que nos está dando el Señor, nosotros no la estamos aprovechando. Te tienes que comprometer con el Señor, te tienes que comprometer con su palabra. Y aquí está algo que preguntaste hace rato, César, de los pasajes. Siempre que estamos dando un tema, que estamos ubicados en un pasaje, mis amados, hay otros pasajes que están relacionados. Pero hermano, no se trata de aventarle al auditorio, sean niños, sean mujeres, sean ancianos, sea un velorio, sea el auditorio que ya tu caso te describe, sea la predicación del día domingo, sea la iglesia en discipulado. No se trata de aventarles una carretillada de 20, 30 y 40 pasajes, no. Se trata de que selecciones de manera crítica, sabia, qué pasajes realzan las verdades de tu pasaje. Porque pasa en nosotros y en nuestras iglesias que los hermanos ya tienen un pasaje, hace rato como dije, Daniel capítulo 4, versos 34 y 35, lo leen, pero de ahí luego brincan a otro, y luego a otro, y su pasaje solo fue el trampolín, nos dijo hace rato el hermano Julio. No, el auditorio está esperando que el pasaje que acabas de leer empieces a exponerlo. Que en algún momento tienes que llegar a los pasajes que son relacionados, sí, porque es importante que las personas sepan que esos principios, esas verdades no están en un solo lugar de la Biblia, que también están en otros pasajes y que puedan ellos mirar, no, esta verdad no nada más está aquí, es una verdad que está de principio a fin en la palabra, pero no se trata de darle 66 textos, uno de cada libro de la Biblia. Yo voy a buscar aquellos que realzan las verdades que mi pasaje ya está transmitiendo. Nada más. 2, 3, suficiente. No más. ¿Estamos? Entonces, sí es importante esos pasajes cruzados, esos pasajes relacionados, pero sin que abandone, olvide o sepulte a mi pasaje, a mi texto base, a mi texto principal, con muchos otros pasajes. No. ¿Queda claro esto, mis amados? Ya viene la hora de la comida, pero el hermano Julio que me dijo que la hora que nos habían quitado nos las íbamos a cobrar, entonces creo que ya no va a haber cena. Hermanos, estoy terminando. Por favor, anota esto. Anótalo. Nosotros no creamos el significado del pasaje. Un discípulo, una discípula es un descubridor, es un minero que va a estar ahí escarbando, hasta que pueda encontrar la verdad que ya Dios había puesto ahí. La tienes que llegar a ver. Hace mucho tiempo leí una ilustración de un teólogo que decía que la Biblia es como comer una nuez muy dura, pero a la vez muy sabrosa y muy suculenta, pero que tienes que partir primero la dura cáscara. Invertir el tiempo suficiente para que no se vaya ninguna porción de esa rica nuez pegada en la cáscara. ¿A cuántos no nos ha pasado eso? Que nos gustan las nueces, pero la quieres partir y no puedes, de repente das bien duro y todo se quedó embarrado ahí en la cáscara, ¿no? Ya no te la puedes comer.
No, es una dura nuez que hay que ir quitando o llevando todos estos pasos para llegar a descubrir la verdad que ya Dios había puesto ahí. Y hermano, cuando tú ves esa verdad y te bendice a ti, y tú eres humilde en seguir este camino para exponerlo, tú ves qué hermoso es cuando esa verdad llega al corazón de los hermanos. Cuando ves cómo esa verdad les alumbra, les bendice, los fortalece, conocen a su Dios. Nosotros, hermanos, no descubrimos el significado, nosotros no lo creamos, lo descubrimos. Nosotros no lo formamos. La Biblia ya es relevante porque es la palabra de Dios. ¿Qué herramientas podemos usar? Bueno, Biblias de estudio. Ya vimos de una forma un poquito práctica el por qué esas palabras están ahí. Esas anotaciones, podemos leer comentarios, ¿verdad? Ahí traigo también el Matthew Henry para que aquellos que están en el fitness puedan empezar a hacer. Qué bueno que ahorita ya se puede tener aquí el celular, que es impresionante, pero es un muy buen comentario el Matthew Henry. También las Biblias de estudio que traen comentarios, pero que tengamos una certeza de la persona que hace los comentarios. También son muy, muy edificantes las Biblias de estudio con comentarios. Y hermanos, libros afines, hay libros que se han escrito solo del Evangelio para hacer un análisis del Evangelio de Mateo o de cada uno de los libros de la Biblia. Hermano, hagamos un esfuerzo en algún momento para poder ir y conseguir esas herramientas. Hay libros seculares, hermanos, que no es que vamos a predicar ese libro secular, sino que a veces de esos libros seculares, dado el tema que tú vas a tratar y cómo lo vas a enfocar, en algún momento puedes ocupar una ilustración de uno de esos libros. Entonces, Pablo leía otros libros aparte de la Biblia, hermanos. ¿Cómo cuáles, Julio? Entonces, ¿cómo es que sí? ¿Cómo es que sí? No dices cuáles. Digo, por nombre no, pero ¿qué evidencia tenemos de que leía? Claro. Ahí en el libro de los Hechos está citando a filósofos de aquella época. Él los llama poetas también, ¿no? En la carta a Tito también dice un poema no muy bonito de los cretenses, o sea, ya que están hablando de poemas. Entonces, él leía de otra literatura, pero no se perdía en ella, hermanos. No se ahogaba en ella. La leía porque era una persona que le gustaba prepararse y porque aprovechaba también el tiempo. Esos tiempos en algunas navegaciones que él tenía le daban tiempo, o esas ocasiones en las que estuvo en las cárceles, largos periodos también le daban ese tiempo, hermanos. Algo que hoy desperdiciamos mucho es el tiempo. No desperdiciemos ya el tiempo. Si quieres anotarlo, ahí están, son algunas ligas para que puedas aquí por medios electrónicos descargar. Si quieres, después nos las explicas, Javi, cómo se usan, para que tú, si no puedes ahorita, hermano, es que yo no tengo para comprar un comentario o una Biblia de esas de estudio, una Biblia de estudio que andará a 700, 800 pesos, más o menos, más. Entonces, sí, no es algo muy barato. Gracias a Dios que tenemos algunas facilidades en medios electrónicos. Te van a aparecer los anuncios de el Didi Food y de Little Caesars y de no sé de qué tanto, que publicidad van a tener un montón porque son gratis. Pero hermano, no te vayas a pasar marcando cada rato la pizza, O sea, tú vea lo que vas a usar esos recursos de manera que te bendigan y te fortalezcan. Perdón. Ya estoy terminando, Julito, ya estoy terminando. Estas dos diapositivas son importantes, hermanos. Ahora sí, va de nuevo. Hermano, cuando solo tomamos el texto, acá tantito su atención, mis amados, amadas, por favor. Cuando solo tomamos el texto
y de inmediato yo lo quiero predicar en la reunión de jóvenes, en el grupo de niños, en el caso que te haya tocado, y quiero ir a darles un mensaje muy de actualidad, usando ejemplos de algo que acaba de pasar ahorita, a eso se le llama contextualización. ¿Es innecesaria la contextualización? Sí, pero no es el momento de usarla. Entonces, si yo agarro el pasaje y ya lo quiero predicar, voy a cometer tres errores. Tres errores que acá le llaman la predicación impresionista, la predicación ebria y la predicación inspirada. La impresionista es que algunas cosas que a mí me impresionaron del pasaje, yo las estoy compartiendo, pero esa no es la verdad que Dios está hablando en el pasaje, porque no lo he estudiado de la manera como te acabamos de decir, mirando esos 3, 4 pasos que hablamos acerca de cómo relacionarme el texto, cómo estudiar el texto, y paso 4, cómo ver pasajes relacionados. Cometemos 3 errores, pero cuando también yo hago la exégesis correcta, pero no la estoy llevando a Cristo, sino que ya hice la exégesis y de inmediato la quiero predicar, voy a cometer 2 errores más. Voy a dar una predicación donde puro conocimiento. No, hermanos, y miren, me encontré en este diccionario y miren estas palabras en griego. Y los hermanos, no, el hermano se pasó toda la semana estudiando. Y sí van a oír un mensaje con mucho conocimiento, pero no van a oír la verdad de Dios. Y no se trata de eso. Que hay que estudiar y que hay que buscar la gracia de Dios, como ya se insistió, a través del Espíritu, la oración, la dedicación, sí, pero no es conocimiento lo que tenemos que transmitir. Es el Evangelio, es la verdad de Dios. Cuidado con las predicaciones que son puro conocimiento o una predicación nada más imperativa, puro mandamiento. Y ya no hagas esto. Mira, ahí Abraham fue bien obediente, pues tú también vuélvete obediente. Y tú déjate de estas cosas y quítate de las otras. Y mira, ponte así. Estamos haciendo a las personas legalistas. Saben hacer esto, el otro, pero no están teniendo una relación redentora y de la gracia con el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, esto que acabamos de hablar, hermano, está bien. Es necesario, pero todavía no estamos listos para predicar. Y lo dice aquí, la exégesis no es suficiente. La palabra exégesis significa ir y estudiar, ir y sacar esa verdad que está ahí. Entonces la exégesis no es suficiente. Hecha de forma correcta, pero aislada, la exégesis solo te puede llevar una enseñanza demasiado intelectual, puro conocimiento, puro conocimiento, puro conocimiento. O pura ley, pura ley, pura ley. Entonces tenemos que estudiar el pasaje, sí, pero teniendo claro, no es todavía el momento de predicar. Falta que esto que yo estoy estudiando lo conecte hacia acá con Cristo, con el Evangelio. Y hay varios pasos ahí también, así como te acabamos de hablar, que se tienen que dar. Vamos a regresar rápidamente a este pasaje. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Ahí estoy poniendo un versículo anterior. El 32, ¿sí es correcto? Sí. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios. Fíjate cómo primero lo que nos habla, que hay quienes son violadores de la ley de Dios, quienes transgreden. Que Dios nos libre de ser de esos. Que Dios nos libre. Y que Dios nos conceda ser de aquellos que conocen a su Dios y como tal se esforzarán. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Esto no se trata de cabeza, cerebro, inteligencia. Se trata de corazón. Se trata de corazón, hermano, hermana. Porque alguien puede pensar, esto es para aquellos que fueron a la universidad, que han estudiado, que están acostumbrados. Aquellos que tienen la posibilidad de comprarse este libro, aquella Biblia. Esto no se trata de eso. Se trata de un corazón. ¿Qué decían los
los que crucificaron al Señor Jesucristo cuando estaban ahí juzgando a Pedro y a Juan y reconocieron que eran gente de ¿qué? Del vulgo, sin letras. Son dos cosas que pueden tener lo mismo, pero son un poco distintas. Una, personas que no habían tenido una educación formal, como ellos, que desde niños fueron una escuela que los preparó académicamente en teología. Y otra dice que escasamente no sabían leer ni escribir, o que escasamente, apenas. De hecho, si lees los comentarios, hermano, y ojalá que lo hagas, esos cristianos de segunda generación como Policarpo, Irineo de Lyon, dicen que el evangelio de Marcos no es el de Marcos, fue el de Pedro. Y a él, cuando lo agarraron, aquellos que lo juzgaron dijeron: este ignorante, este pobre hombre que apenas si una letra sabe hacer. Mi mamá escasamente fue a la primaria, un año tal vez. Y sus dichos de ella, de personas que tenían poca educación como ella misma, decía: no conoces ni la O por lo redondo. Algo así le estaban diciendo a los apóstoles, estos pobres ignorantes que no distinguen la O, aunque es redonda. Pero sí es cierto que Marcos fue el escribiente. El evangelio de Marcos, que sería el de Pedro, fue el primer evangelio en ser escrito. Antes, y de hecho Lucas y Mateo se dice que lo tomaron como una guía para los suyos. Es corazón, hermano. Es corazón. Ninguno de nosotros tiene la capacidad, pero tenemos un Dios que sí la tiene. Y un Dios que puede transformarnos a nosotros, llenarnos de su palabra, llenarnos de su espíritu. Pero nosotros necesitamos comprometernos con Él, con su palabra y con su verdad. Y tal y como nos predicó el hermano Julio hace rato, si nos vamos a parar en ese salón de escuela dominical, si nos vamos a parar en esa reunión del día domingo para abrirla con el devocional, si nos vamos a parar en ese salón de escuela secular, en esa célula de niños, en esa reunión de hermanas, en ese auditorio, en donde Dios te lleve, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos está llamando de las tinieblas a la luz. La verdad de Él, su palabra de Él, no nuestras interpretaciones. Y en todo esto obra el Espíritu Santo, hermanos. No las licenciaturas, no los títulos, sino el corazón, primeramente. Un hombre joven que llegó a una nación tremenda, que había perdido sus facultades o le fueron quitadas para engendrar familia. Pero hoy Daniel puede tener muchos hijos espirituales. Hoy Daniel puede tener muchos discípulos que le agradecemos el corazón y la consagración que él tuvo para servir a Dios, y todo lo que Dios le reveló y todo lo que Dios le dio para que lo escribiera, porque Dios se lo dijo: escribe, Daniel, estas palabras. Y algunas quedaron selladas hasta algún tiempo, pero otras ya fueron abiertas por la gracia de Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana. Permítenos, Señor, poder continuar a lo largo de estas actividades. Ensánchanos la mente, Señor. Ensánchanos el corazón. Y Padre, aquellos que estamos exponiendo, tú conoces nuestras limitaciones y nuestras incapacidades, Padre. Te ruego que no sea por nosotros y por nuestra torpeza que nuestros hermanos dejen de entender lo que tú quieres hablar con ellos. Ayúdanos, Señor. Pero más que nada, que tu espíritu dé claridad y entendimiento en cada hermano, en cada hermana. Cúmplase tus propósitos, Señor. Gracias. Gracias. Porque está prometido, claramente profetizado, que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Y que los sabios se levantarán y enseñarán a muchos. Amén, Señor. Hoy solo hay una palabra para lo que escribió Daniel hace
2500 años. Amén. Y si la volvemos a oír, volveremos a decir amén. Y si la volvemos a oír, diremos amén. Así sea, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.